Bien, tengan todos muy buenas noches. Damos inicio en este momento al desarrollo de la tutoría semanal número 12, en la que vamos a continuar pues desarrollando la unidad número 3, previo a la entrega del proyecto de investigación número 3, que ahora tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ya dentro de 3 días, dentro de 2 días, la respectiva entrega. Así que vamos a dar inicio con la tutoría de esta noche y vamos a ir resolviendo también dudas e inconvenientes, preguntas que ustedes tengan del proyecto en esta sesión. Así que, sin más, ¿verdad? Damos paso a la agenda de esta noche. En primer lugar, como cada tutoría, ¿verdad? Pedirles a cada uno de ustedes que llenemos el respectivo formulario de asistencia a esta tutoría. Por acá está siempre, al entrar a la materia van a encontrar el enlace, así que les voy a dejar el espacio para que puedan llevar a cabo la firma de asistencia. Les voy a dar unos 2, 3 minutos y luego continuamos con el desarrollo de la agenda.
Muy bien, agradecerles a cada uno de ustedes por haber firmado ya su asistencia. Si alguno no lo ha podido realizar, pues lo va a poder ir haciendo en el transcurso de la tutoría, preferentemente. Bien, entonces, lo demás, ¿verdad? Siempre recordarles, estamos ya en la semana 12 de tutorías. Poco a poco vamos ya en la recta final. Recuerden que semanales son un total de 15 y actualmente estamos ya en la semana 12. Así que poco a poco avanzamos en el transcurso de la asignatura y en el transcurso también de la entrega de actividades evaluadas. Recordemos siempre ese punto, ¿verdad? Que es importante, dado que siempre surge la duda, y es de que en esta asignatura no estamos realizando exámenes parciales. Lo estamos basando en proyectos, nos estamos basando en foros académicos y nos estamos basando en actividades asíncronas, que por cierto, ya se ha activado la actividad asíncrona número 12, así que ya más adelante les voy a dar detalles relacionados a dicha actividad. Muy bien, entonces, mencionado eso, ¿verdad? Y haciendo ese recordatorio, no olviden que, y eso es importante, que no solo firmamos la asistencia de tutoría, sino también firmamos asistencia, bueno, firmamos por las actividades asíncronas que realizamos. Así que no nos vayamos a estar olvidando de eso, ¿verdad? De que también las actividades asíncronas se firman, ya sea durante el transcurso que se activa, que es de 5 a 6 y media, o en los próximos días de esta misma semana, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y no vayamos a caer en olvido de la firma de asistencia de actividades asíncronas. Muy bien. Entonces, en este momento paso también, ¿verdad?, a verificar la situación referente a la actividad asíncrona que ya se ha activado. Vamos a entrar a unidades didácticas. Vamos a ver por acá, unidad 3. Vamos a ver si por acá tenemos la 12. No, ya la actividad 12 ya se encuentra en el apartado unidad 4. Esto es importante. Unidad 4. Por acá está. Miren, la guía de actividad asíncrona de la número 12. De momento también mencionarle, ¿verdad? Únicamente tenemos calificadas hasta la asíncrona 9. Tengo pendiente de subirles la 10 y la 11. Y posteriormente, ¿verdad? Ya arranca la actividad número 12. ¿Y en qué va a consistir la actividad 12? Veamos. Actividad 12. Iniciando la unidad 4. Vamos a realizar dos enunciados. Leer la ruta de aprendizaje de la unidad 4 y marcar la actividad como completada. Ojo, porque siempre en algunos momentos se ha olvidado de esto, vean, de marcar acá la actividad, veamos, marcar como hecha, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de hacer esa marca después de haber leído la ruta de aprendizaje. Y luego, el otro punto de la actividad asíncrona es iniciar el estudio autónomo del laboratorio interactivo social de la unidad 4, según los temas de la secuenciación de la semana actual en la ruta de aprendizaje. Y marque la actividad como completada. Misma situación. Por acá tenemos el laboratorio interactivo social de la unidad 4. Ustedes van a acceder a ello, ¿verdad? Vamos a ver, por acá lo tenemos. Y este es el laboratorio interactivo social. Si ustedes ven, todo se sigue basando en GeoGebra, o buena parte es en GeoGebra. Sin embargo, en esta unidad también vamos a ver un poco acerca de
análisis estadístico mediante el código R. Así que en esta unidad va a ser similar a la 2. En la 2 trabajamos parte GeoGebra, parte en máxima, en cocal.com. En esta de igual manera, una parte va a ser en GeoGebra y la otra parte va a ser en código R, ¿sí? Entonces, en su momento le vamos a ir dando ciertas indicaciones, pero sí es importante tomar en cuenta cuándo inicia esta unidad, ¿sí? Y la unidad, si ustedes analizan acá y ven, tengo en pantalla la ruta de aprendizaje, va a iniciar hoy. Hoy inicia esta unidad y se extiende esos 2 puntos durante toda la semana. Así que GeoGebra va a ser el punto de partida para esta nueva unidad. Hoy deberíamos comenzar con esto, porque ya abarcamos y ya vimos, de hecho, las diferentes construcciones que podemos hacer con GeoGebra en la unidad 3. Así que esto es lo relacionado, ¿verdad?, a la nueva unidad. Y lo que deberíamos comenzar, al menos hoy, son los conceptos básicos de estadística, que básicamente abarca hasta mañana. Entonces, con el primer punto que toquemos, con ese ya estamos completando la ruta de aprendizaje correspondiente a hoy. Entonces, cuando ustedes completen lo que corresponde a la semana, se van a venir acá a la plataforma y van a marcar este laboratorio interactivo social como completado. Eso es entonces lo que ustedes van a realizar como actividad asíncrona número 12. ¿Sí? Es básicamente sencillo. Únicamente no olviden marcarlo como completado. Si a las 5 de la tarde del próximo lunes, no se ha marcado como completado, entonces se asume que no se realizó. O si solo una está completada, solo tiene la mitad de la nota. Acá está, va a cerrar el lunes 10 a las 5 de la tarde, es decir, el próximo lunes, para que lo tomen en cuenta. No van a entregar nada, únicamente van a hacer tales actividades. ¿Queda claro esta actividad síncrona número 12? ¿Cómo se va a desarrollar? Muy bien, excelente. Bien, entonces vamos a ver siguiente punto de agenda. Bueno, antes de pasar a revisar un poco esta nueva unidad que sí debemos darle inicio este día, quiero que nos detengamos por un momento en cuestión de, o en el tema de el proyecto de investigación. Lo primero que quiero consultar es cómo van cada grupo, es decir, cómo va cada grupo, qué ha avanzado, qué dificultades ha tenido. Y quiero detenerme precisamente en este punto y ver, ¿verdad?, cómo va la situación en relación a esta unidad, a esa nueva unidad. Cedo la palabra para que quiera hacer sus consultas en este momento para ver, ¿verdad?, en qué podríamos apoyar en el transcurso de esa tutoría semanal. Vamos a ver, supongo que por su silencio significa que todo está bien al momento. ¿Es así? ¿No hay, no hay ninguna inquietud hasta este día?
Bien, entonces, bueno, asumo que todo va bien al momento, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud, así que dado que no hay inquietudes de momento, que no hay ninguna pregunta, vamos a proceder entonces a abrir nuestra unidad número 4. Nos vamos a enfocar entonces, de acuerdo al hecho de que no hay preguntas hasta ese día, vamos a iniciar nuestra unidad número 4. ¿Y en qué consiste esta nueva unidad? Actualmente hemos venido pasando por cuestiones de gráficas de funciones, de diferentes tipos de funciones geométricas. Luego pasamos por construcciones, ¿verdad? Incluso análisis estadístico, análisis algebraico en CASGeogebra y Cocal.com mediante código de programación. Luego pasamos a la construcción de figuras geométricas y de figuras cónicas mediante la vista gráfica nuevamente de GeoGebra. Y ahora pasamos a una unidad que es meramente estadística. ¿Quién de ustedes, así puede hacer alguna señal o algo? ¿Quién de ustedes tiene conocimiento de lo que es la estadística en general? Cualquier detalle de estadística que ustedes conozcan, de la estadística básica sobre todo. ¿Alguien conoce sobre algunos conceptos de estadística? Bien, entendería Es que una, perdón, que es una ciencia que estudia datos. básicamente es una ciencia de la matemática que estudia datos, es correcto. Básicamente en esa idea es donde nos vamos a ir orientando. Así que para ello, ¿verdad? Nos vamos a enfocar directamente en, ¿cómo decirle? Vamos a ver. Nos vamos a adentrar a comprender los aspectos relacionados a la estadística, los conceptos básicos. Vamos a ingresar nuevamente a la plataforma. Estaba verificando los grupos también, creo que al final hubo unos que quedaron de 2, tengo entendido. Así que lo vamos a dejar de esa manera, ya no nos vamos a tocar porque ya básicamente cerró el periodo de elección de grupo. Así que nos vamos directamente a la unidad número 4. Pero antes, veamos qué es lo que vamos a ver en toda esta unidad. En esta unidad vamos a ver conceptos básicos de estadística. Vamos a ver la estadística descriptiva en GeoGebra, entiéndase probablemente gráficos de variables discretas, de variables continuas, la representación gráfica. Vamos a ver también elementos de probabilidad, tanto discreta y continua. Esto en GeoGebra. Y luego vamos a ver en R desde cocal.com nuevamente. Entonces, vamos a volverlo a retomar acá, como ustedes pueden ver. Así que corresponde de momento arrancar con GeoGebra. Y para ello, vamos a abrir acá. Me permite un momento mientras carga, muy bien. Vamos a abrir el laboratorio interactivo social. Llega un momento, me va a abrir por ahí. Educación. ¿Qué se mide? Se mide la calidad. Muy bien, por acá lo tenemos ya.
Entonces, esta es la tabla de contenido relacionado al asistente matemático para estadística y probabilidad. Así es como le vamos a llamar. ¿Y qué elementos son los que vamos a abordar? Veamos. Vamos a iniciar con una introducción, bueno, a los elementos de la interfaz de GeoGebra. Esto ya ustedes lo conocen. Esto es básicamente lo mismo de las unidades anteriores o algo similar, donde se especifica de qué celdas o de qué partes del menú se conforma el programa GeoGebra. Desde un menú principal, desde una barra de herramientas, una vista algebraica, una vista gráfica y una línea de entrada, que es lo que siempre vemos cuando abrimos GeoGebra. Además, todos los elementos de menú que nos interesa, ¿verdad? Trabajar, la forma de cómo generamos ventanas interactivas, la vista algebraica, que es la que tenemos acá, cómo generamos elementos algebraicos, todo lo relacionado a la barra de herramientas, ¿sí? Qué contiene cada uno y cómo se le llama. La creación de objetos, desde ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, inserción de puntos, infección de rectas. Todo eso es lo que conocemos sobre la vista de GeoGebra. Son elementos que ya hemos manejado. Ahora vámonos a los conceptos fundamentales de estadística. Los conceptos básicos. Entonces, veamos. En primer lugar, como toda la matemática en general, ha ido evolucionando en términos de, ¿cómo decirlo? En términos tecnológicos. Han surgido múltiples herramientas para realizar ejercicios de matemática, desde cálculo, de la geometría, de la trigonometría, de las ecuaciones diferenciales, del álgebra lineal, en fin, ha evolucionado en todos esos aspectos. Y la estadística no se queda atrás. De hecho, actualmente a la estadística le conocemos como ciencia de datos. Y es que el uso de la computadora en estadística y probabilidad brinda ventajas en cuanto a la rapidez con que se puede construir las gráficas estadísticas. Ahora bien, existen múltiples programas que van a realizar estas construcciones. Y es que en el área estadística existen dos tipos de programas o, en general, dos grupos de programas con los que podemos trabajar. Los programas gráficos como Excel, como GeoGebra, como SPSS, así como también programas de código, como código R, como en este caso COCAL. Todos estos son uso de código. Incluso programas como SPSS trabaja de ambas maneras. Trabaja la vista gráfica y trabaja la vista de código. Ahora bien, en la mayoría de los casos es bastante dinámica. Lo que puede variar, ¿verdad? En tiempo real los datos, solicitando su interpretación tanto cuantitativa como gráfica. Es decir, esta parte de los programas son dinámicos, porque conforme se inserta un nuevo dato, esta puede variar su resultado. Hay conceptos que necesitamos conocer de entrada. Esos conceptos son el concepto de población, que es todo. Es decir, es la colección de unidades bajo objeto de estudio. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio sobre la calidad de la educación universitaria y voy a tomar como referencia la Universidad de El Salvador, entonces la población van a ser todos los estudiantes inscritos en al menos una materia
en cualquiera de las carreras de la Universidad de El Salvador. Luego la muestra es un conjunto que representa a la población. Y la muestra, en este caso, sería, por ejemplo, sería seccionada. Tomar muestras de cada carrera, de cada facultad, de cada departamento, de cada escuela, con el fin de obtener una muestra que represente a toda la población estudiantil. Eso para poner un ejemplo particular. Solamente es una parte de la población. Hoy en día, que nos acercamos dentro de aproximadamente 15 meses a nuevas elecciones en El Salvador, por ejemplo, empiezan a surgir las famosas encuestas políticas, encuestas de opinión pública sobre preferencia electoral. Desde periódicos, canales de televisión, casas encuestadoras, universidades, empiezan a hacer ese estudio. ¿Quién es la población estudio? Todo salvadoreño apto para votar, mayor de 18 años. Todo salvadoreño apto para votar es la población. Y la muestra que toman precisamente de toda esa población votante. Y muchas veces ese tipo de encuestas los logran realizar en diversas partes del país para obtener una muestra representativa. Muestras de Aguachapán, muestras de La Unión, muestras de Usulután, muestras de San Vicente, y así sucesivamente por cada departamento, con el objetivo de obtener resultados no tan erróneos, porque en estadística siempre se va a manejar lo que se conoce como margen de error. Entonces, tenemos el concepto de población y el concepto de muestra. Avanzando en los conceptos básicos, tenemos la variable de estudio, que es la característica de interés de las unidades poblacionales bajo estudio. Y básicamente, esta variable de estudio, lo que nos representan es qué es lo que yo voy a analizar. En eso he enfocado, qué es lo que yo pretendo analizar. Si es sobre política, preferencia electoral. Si es educativo, calidad educativa. Si es en los hospitales, calidad en atención a la salud, por ejemplo. Entonces, esa va a ser la variable de estudio, la que yo defina como mi elemento de interés. Luego tenemos el concepto de datos u observaciones, que son las mediciones u observaciones de cada una de las variables de estudio de las unidades muestrales. Es lo que se obtiene a partir de ello. Por ejemplo, en una encuesta política, las observaciones van a ir relacionadas a partidos políticos. El partido 1, el partido 2, el partido 3, cuál es la medición de cada uno, el porcentaje de preferencia de acuerdo a la encuesta elaborada, si es en calidad educativa, a ver si es excelente, si es mala, si necesita mejorar, si es regular. Entonces, esos son nuestros datos o observaciones. Tenemos los parámetros, que consisten en un valor numérico que resume los datos posibles de una variable de estudio. El parámetro en general, el valor obtenido. Y los estadígrafos o estadísticos, que son estimaciones de los parámetros a partir de una muestra. Por ejemplo, si mi parámetro es quién va a ganar en el 2027, entonces el estadístico me va a ayudar a generar una estimación de acuerdo a las tendencias de una encuesta para decir, este partido político va a ganar la siguiente elección. O la educación en El Salvador va a mejorar en estos años de acuerdo a las tendencias que ha habido. O puede desmejorar, o la salud puede mejorar o puede desmejorar de acuerdo a las estimaciones que se han obtenido en estudios previos en el actual y predecir hacia el futuro. Entonces, estos son los conceptos básicos que debemos de manejar en estadística. Ustedes van a llevar, creo, que ustedes llevan o van a llevar una asignatura de estadística en particular, solamente que les hable de ello. No sé si ya la llevan o la llevaron o la van a llevar. No recuerdo muy bien en qué ciclo se llevan, pero es una de las partes fundamentales dentro de la matemática, porque es la que nos ayuda a predecir. Y para ello hay programas especializados precisamente para poder generar resultados a partir de un estudio.
Entonces, después de ver los conceptos fundamentales, vamos a los dos tipos de estadística que existen. Está la descriptiva, que esa solamente se obtiene, organiza, presenta y se describe información. Mientras que la inferencial es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completa. ¿Cómo se genera esta parte de la inferencia? No sé si recordarán ustedes, en tiempos de pandemia surgieron estudios donde en esos estudios iban graficando diariamente el número de infectados por COVID. Después de un mes, por ejemplo, de recopilar datos, decían, eso tuvimos este mes, nuestra proyección hacia los siguientes 3 meses es esta. Proyección con base a ¿qué? A datos ya existentes. Entonces, eso es la inferencia. Generalizar a partir de datos previos. Si, por ejemplo, quiero analizar crecimiento económico anual, veo 5 años atrás, defino su tendencia, y si esa tendencia, vean el cursor, es positiva, entonces, de acuerdo a ello, mi percepción, mi estimación de que va a continuar en esa misma alza. O si es a la baja, entonces, ¿qué va a ser a la baja? O si es así, más o menos, veámoslo así. Si lleva esa tendencia, entonces yo espero que en el siguiente periodo va a haber un punto alto y luego va a haber un descenso. Entonces, en eso se basa la estadística inferencial, mientras que la descriptiva solo explica, solo organiza y presenta. Por mencionar un ejemplo, analizan, por ejemplo, la situación del transporte colectivo, ver qué tan bueno es. Vienen, recolectan datos y ponen resultados en una gráfica. Eso es estadística descriptiva, ver los datos recolectados en una gráfica. ¿Sí? Ver los datos recolectados en una gráfica. Estos son los dos tipos de estadística que nosotros debemos de conocer. Ahora bien, estadística se divide en dos ramas fundamentales y otra de ellos es la probabilidad. Y es que en probabilidad tenemos la situación de que el área de probabilidad es extenso. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire, ¿cuántos resultados puedo obtener? Puedo obtener uno de dos resultados. Si yo tiro un dado, puedo obtener uno de 6 resultados. Entonces, a estos lanzamientos que yo hago, le conocemos como experimentos aleatorios, que son aquellos en los que no podemos predecir un resultado, porque se depende directamente de la suerte, depende del azar. No sé quiénes han visto, por ejemplo, el programa Loto. Este programa de Loto hace 2 sorteos diarios. Uno a las 11 de la mañana y otro a las 9 de la noche. Y algo importante, acá en probabilidad hay un elemento que se llama independencia. Y la probabilidad de eventos independientes es eso, que el resultado de la mañana es independiente del resultado de la tarde. Y ambos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Dice el juego, hay que elegir un número del 00 al 99. ¿Cuántos números tengo para elegir? Tengo 100 números. ¿Cuántos van a ganar? 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganar? 1 de 100 o 1 sobre 100. Es decir, el 1% es la posibilidad de ganar en cada juego. Luego existe otro juego de 5 números, del 01 al 46. Y si lo vemos como términos de probabilidad, la probabilidad de que haya un ganador, por ejemplo, es 46 a la 5. O perdón, 46
por 45, por 44, por 43, por 42. Porque en ese juego, si ya obtuve un número, ese número ya no se va a repetir. Entonces se va descartando, descartando, descartando. Mientras que en el juego de diaria no, porque el de la mañana es solo un número por sorteo. Entonces, como es un número, es 1 sobre 100. Pero en el otro, yo puedo tener posibilidad de sacar 5 números de 46. Pero cuando extraigo uno, va bajando el número de opciones que se tienen para los próximos resultados. Entonces, se torna una probabilidad más grande, más mínima de ganar. De hecho, es mínima la probabilidad de ganar con 5 números que del otro juego. Entonces, esto es la probabilidad. Estos son los experimentos aleatorios, aquellos que dependen directamente del azar. Juegos como Loto, juegos como la Lotería Nacional de Beneficencia, todos son aleatorios y todos dependen directamente del azar. Y en un espacio muestral, ahí ponemos todos los resultados posibles. Normalmente se ocupan símbolos griegos, en este caso como el omega, y por decirlo así, mi experimento es lanzar una moneda, ¿qué opciones puedo tener? Cara y corona. Estos elementos son los que vamos a tratar de ir graficando o de ir trabajando a partir precisamente de GeoGebra. Entonces, estos son los conceptos básicos. Esto es lo que ustedes deben de conocer y analizar de acuerdo a la secuencia de la ruta de aprendizaje, que es lo que corresponde estrictamente para hoy. Sin embargo, vamos a empezarnos a adentrar a esta parte, la gráfica de variables discretas o categóricas. Vamos a ver qué tanto podemos comprender, qué tanto podemos avanzar. Ahora, vean la forma o la vista de la hoja de cálculo. Para que lo comprendamos bien, yo les voy a abrir acá en otra ventana GeoGebra clásico. Por acá se lo tengo. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede acá? Desde este triangulito, de esas 3 líneas, que es la barra de estilo, hago clic, selecciono los 3 puntos, repito nuevamente, hago clic acá en la barra de estilo que tiene el círculo y triángulo, hago clic sobre los 3 puntos y selecciono hoja de cálculo. Cuando ya la tenga abierta, me voy acá en esta vista gráfica y le doy cerrar. Y a la vista algebraica hago lo mismo. Hago clic sobre la barra de estilo, clic en los 3 puntos, cerrar. ¿Para qué? Para que me quede únicamente la barra de la hoja de cálculo de GeoGebra. Tiene un total de 100 filas y J columnas, es decir, 8 columnas. Perdón, 10 columnas. Esto es la vista de una hoja de cálculo. Es bastante similar a Excel. Eso sí es importante mencionárselo. Es bastante similar a una hoja de cálculo de Excel. Entonces, eso es lo que nos decía de entrada. Miren, en GeoGebra, en el menú Vista, seleccione la opción Hoja de Cálculo y desactive la vista gráfica y algebraica. Tiene que aparecer esta hoja de trabajo. Ya nos apareció. Y si ustedes ven, tiene 4 opciones o 3 opciones en la barra de herramientas. Entonces, aquí vamos a empezar ya con algunos elementos, ¿sí? Incluso acá nos da ya algunos datos que podemos trabajar, pero antes vayamos viendo detenidamente qué es lo que hay acá. En primer lugar, gráfico circular. Los gráficos son estadísticas descriptivas, gráficos como el de barra, como el de círculos, como el de líneas, estos son descriptivos.
Ahora, los gráficos circulares, que son conocidos como gráficos de pastel, son recursos estadísticos que se utilizan para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro del mismo gráfico, ojo, puede ser de más de 4. Y los segmentos se ordenan de mayor a menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12, como en un reloj. Entonces, un gráfico circular empieza desde acá, arriba, si ese es el círculo, o si ese es el círculo, inicia desde acá. Y se va segmentando de mayor a menor, dice, a partir de las 12. Ahora, ¿hacia qué dirección? Bueno, eso no nos interesa ahorita. Lo que necesitamos es seguir viendo esto. Una manera fácil de identificar los segmentos es sombreando de claro a oscuro, donde el de menor tamaño es el más claro y el de mayor tamaño el más oscuro. Al igual que uno de barras, el empleo de tonalidades o colores va a facilitar diferenciar, ¿verdad? Porcentajes, características o lo que sea. Entonces, se utiliza en aquellos casos donde interesa no solo mostrar el número de veces que se da una característica, sino también, ¿verdad? De manera gráfica, de tal manera que se pueda visualizar mejor la proporción de la característica respecto al total. Ahora bien, veamos, esto es importante. En la vista de análisis, ojo, de una variable no existe actualmente una opción para realizar un gráfico de pastel, aunque se puede construir mediante el comando gráfico circular y entre paréntesis frecuencias a partir de las frecuencias. Pero ¿cómo hago esto? Fíjense bien, acá nos da una autoevaluación, que es lo que nos dice construir un gráfico circular utilizando este comando y utilizando los datos en bruto, dice, acerca de las preferencias de las gaseosas proporcionados en la siguiente ventana interactiva. Acá están los datos. Entonces, si yo tengo acá los datos, yo también lo podría hacer acá. Por ejemplo, el primero era, yo los puedo escribir, miren. Prácticamente tenía como 10. Aquí solo los voy copiando. Y todos tenían 1. Si ustedes ven, arriba no pongo ni un menú. No pongo preferencia de gaseosa ni la frecuencia. No, me voy directamente a escribir los datos. Entonces, luego está Pepsi, llega a estar a 18, algo así, miren. Ustedes así van escribiendo los datos. Pepsi Cola está hasta la 18 y esa es la opción 2. Luego está Coca-Cola. Y esta es, de acuerdo a la tabla, la opción 3, si te aparece 4 veces. La siguiente aparece 2 veces, que es Fanta. Y ninguna, porque también existe esa respuesta, aparece 5 veces. Entonces yo lo puedo ir llenando de esta manera. Es importante, recuerden, cierran la vista gráfica y la vista algebraica. Pero antes abren las hojas de cálculo. Entonces, acá lo tengo ya llenado los datos. Aquí están todos mis datos. Voy a regresar al laboratorio interactivo social. Son justamente todos estos. Miren, los que yo he agregado. ¿Sí? Entonces, me dice, vean, ¿cuál va a ser el procedimiento? Como argumento, dice, al comando pasamos el rango de celdas de la hoja de cálculo en formato A1 a 28, donde A representa la columna y el número de fila. Entonces, ojo, acá tenemos en la columna A. ¿Cómo va a ir? Veamos, frecuencias, abrimos paréntesis, lista de datos, que a su vez acepta un rango de celdas en formato de ese tipo.
Entonces, quita los ejes de la vista gráfica y reubica la tabla de frecuencias para una mejor visualización. ¿Qué nos dice? Quita los ejes. Entonces, lo que nos está diciendo es de que necesitamos la vista gráfica. Uy, perdón, no era esta. Vamos a ver. Bien, era esta, la vista gráfica. Eso es lo que nos dice, que necesitan la vista gráfica, pero que quitemos las celdas. Eso es lo que nos está diciendo, que quitemos las celdas. Luego nos dice que hay que hacerlo en formato A1, dos puntos, A28. Entonces, básicamente, lo que nos dice es lo siguiente, veamos. Vamos a compartir acá. Lo que nos dice es esto, que en la entrada, justo acá, que nos aparece en este menú o en esta ventana interactiva es escribir. Vamos a ver. Vamos a hacer la tabla de frecuencias o vamos a insertar este comando, ¿sí? Vamos a insertar este comando para poder generar cierto gráfico. Acá lo importante es, acá va de A1 hasta A28, que son todas las opciones que yo tengo, ¿sí? Esto únicamente es como cuál fue la respuesta 1, cuál fue la 2, cuál fue la 3, cuál fue la 4 y cuál fue la 5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si nosotros escribimos acá frecuencias de quiénes. De A1 hasta A28. Y presionamos Enter. No nos da nada. Bien, cerramos. Y borramos. Porque aquí básicamente escribimos esto de acá. Pero diferente que nos diga tabla frecuencias. Ah, muy bien. Entonces escribimos tabla frecuencias. Abrimos paréntesis. El listado que va desde A1. Creo que no lo ven bien ahí. A1 hasta A28. Cerramos paréntesis. Enter. Y acá está, miren. Vamos a quitar esto. Muy bien. Repito procedimiento. Vamos a borrarlo. Aunque aquí ya nos apareció. ¿Qué es esto que está acá? Vamos a ver si lo podemos borrar. Y repetimos. El comando o la orden es tabla, frecuencias, paréntesis y todo el conjunto de datos. Desde donde inicia, que es en A1, hasta donde termina, que es en A28. A1, dos puntos, A28 y presionamos Enter. Y acá nos da una tabla de frecuencia de variables categóricas. Así es como se le llama. Ahora bien, veamos que acá sí, es cierto, vamos a necesitar la vista gráfica, pero sin nada más. Sí, sola, que no involucre nada. Entonces, ya tenemos la gráfica de frecuencias, ahora vamos al gráfico circular. El gráfico circular es con base a la lista de frecuencias, con base a esto. Veamos entonces cómo se escribe. Gráfico circular. Empezamos de esa manera.
gráfico circular de esa manera y abrimos y decimos lista de frecuencias. Pero ¿cómo lo tendríamos que poner? Vamos a ver, dice que es la lista de datos. Muy bien, ¿cuál es la lista de datos? Vamos a ver si podemos así. A1, 2 puntos, A28. Enter. Y no nos dio nada. Y si buscamos acá, tampoco tenemos nada. Y sin embargo, no nos dio error. Pero nos tendría que haber dado un gráfico circular. Entonces, vamos a ver otra opción. Vamos a ver sin la tilde. Acá lo pone con tilde. Vamos a ver qué pasa sin la tilde. Lo importante ahorita es hacer pruebas. Presionamos Enter. Ya nos da error. Porque dice que gráfico sí va tildado. Pero ¿será que ya no es así? ¿Será que ya hoy es de la tabla de frecuencias? Nosotros generamos algo que se llamaba tabla de frecuencias. Vamos a ver si nos la da así. Nos pide el listado de atributos. Que es de A1 hasta A28. También nos genera una situación porque nos pide un factor de escala. El factor de escala lo vamos a dejar en 2. Aquí vamos a ir jugando con números. ¿Qué pasa con el gráfico circular? Una cosa es hacerlo con una lista de frecuencias y otra es lista de frecuencias, un centro y un radio. Un centro y un radio. Entonces vamos a ponerle un centro en 0,0, radio 2. Vamos a ver ahora. Nos sigue dando error. Probablemente puede ser que vaya separado por punto y coma. Nosotros aquí podemos ir experimentando. Y dice que los paréntesis no están balanceados. Me dice que falta uno. Y ahora que revisemos la entrada. Entonces, acá lo importante va a ser, porque si ustedes ven, de inicio nos dice esa misma parte de que en gráfico circular no hay una forma directa de hacerse, ¿sí? En este caso de estos gráficos. Vamos a ver por acá donde nos lo dice. Acá está. En la vista de análisis no existe una opción para hacer un gráfico de pastel, pero lo podemos hacer de esta manera. Entonces vamos a intentar nuevamente. Vamos a borrar. Y vamos a pedir un gráfico circular de A1 hasta A28. Y aparentemente nos dio la gráfica. Simplemente no la logramos ver acá. Vamos a ver si podemos ampliar. Y no lo logramos ver. ¿Sí? Vamos a ver acá. Tampoco. Hacia abajo. Tenemos esa, hasta este momento, aparente limitante. Que no logramos ver, aunque ya realizamos... ¿cómo decirle? Ya realizamos el gráfico circular mediante la sintaxis gráfico circular, paréntesis, lista de datos, que es de A1 hasta A28. Bien, entonces, vaya, la tabla de frecuencia la logramos generar. Vamos a salirnos de la... Bien, ya nos salimos de la pantalla en grande y hay algo más que nos dice acá. En gráfico circular nos dice el argumento del comando será el resultado de la llamada al comando frecuencias, que a su vez acepta un rango de celdas en formato.
Es decir, ya tenemos la tabla de frecuencias. Y si ustedes vieron acá, cuando llamamos el gráfico circular de la tabla frecuencias, nos pidió el listado, ¿verdad? El listado era A1 a 28. Pero nos pedía un factor de escala. Y acá no nos habla de un factor de escala, ¿sí? Entonces, incluso dice que es opcional, lo podemos dejar así. Entonces, vamos a ver. Variable no definida. Entonces, es porque, por decirlo así, no lo tenemos definido como un dato acá. Por eso es que nos genera esa opción o esa situación. Sin embargo, ya logramos realizar hasta este momento una primera gráfica o al menos una tabla de frecuencias. Todo eso, claro, forma parte, ¿cómo decir?, de la estadística descriptiva como tal. Ahora bien, también podemos generar gráficos, ¿cómo decirle? Gráficos de barras. ¿Sí? Podemos generar gráficos de barras. ¿Cómo lo hago? Bueno, antes que nada, los gráficos de barras son conocidos también diagramas o columnas. O diagramas de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores. Y está conformado por barras rectangulares. Este es un gráfico de barras o un diagrama de barras. Entonces, es importante lo siguiente, los gráficos de barras son usados para comparar dos o más valores. Pueden ser horizontales, es decir, hacia arriba, o pueden ser verticales también. O sea, pueden ser tanto hacia arriba como hacia la derecha. Además, de igual forma podemos obtener el gráfico en la vista de análisis, dice, en una variable con la opción diagrama de barras. En la siguiente ventana se han utilizado los datos que teníamos en la hoja de cálculo anterior, pero usando la columna de códigos asignados a cada categoría. Entonces, acá está, miren, la misma, ¿sí? La misma tabla con los mismos datos, pero usando un diagrama de barras. Y desde dónde lo genera, eso es importante. Vuelvo acá arriba. Vamos a quitar o a cerrar esta vista. ¿Sí? Vamos a quitar esa vista y vamos a ver esto que está acá. Análisis de una variable. ¿Qué es lo que yo quiero? Un diagrama de barras. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. ¿De quién? De estos datos. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Y acá están los elementos de configuración a partir de la tabla de frecuencias. Vamos a copiarlo en vista gráfica. Aquí podemos sí o no que la cuadrícula sea visible. Y acá tenemos otras opciones. Entonces, es importante este menú. El menú de análisis de una variable, el menú lista de puntos, ¿sí? Y el menú de estadísticos de medidas de tendencia. Entonces, esta es otra vista gráfica. Ojo, voy a cerrar nuevamente. Esta es una vista que surge a partir de la hoja de cálculo. Veamos, a partir del análisis de una variable. Si yo escribía directamente así, tabla frecuencias de A1 hasta A28, era claro que no podía ver la tabla. ¿Sí? Era claro que no podía ver la tabla. Por eso en aquel momento abrimos una vista gráfica acá.
Si ustedes recordarán, abrimos esta vista gráfica. Vamos a ver a esta, repito. Habíamos abierto esta vista gráfica para ver la tabla de frecuencias. Pero acá, el diagrama de barras va directamente desde acá. Y acá están todas, incluso las opciones de gráficos que puedo hacer, ¿sí? A partir de el mismo conjunto de datos. Entonces, se puede obtener a partir de la columna de códigos asignados a cada categoría. ¿Cuáles son los códigos? Son los que están acá. Si vemos, va con base a códigos. Código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. De esa manera es como genera el gráfico de barras. Entonces, ¿qué pasaría acá si yo cierro? Bueno, vamos a cerrar nuevamente esta vista. Y yo trato, a partir de acá, generar un análisis de barras, un diagrama de barras. Eso es lo que me ha generado, pero yo debo de darle especificaciones también, ¿sí? Si yo no le doy especificaciones, yo fallo en mi análisis. Vamos a ver. En las configuraciones es donde yo lo debo analizar. Aunque como ya tengo un gráfico que se me ha generado erróneamente, que es en 1, entonces yo ya he fallado ahí. Así que ya la vamos a hacer por aparte en la otra gráfica que yo he abierto. Muy bien. Entonces, en general, vamos a ver. ¿Alguien pedía la mano? Miguel, adelante. Hola, buenas noches, Lick y compañeros. Fíjese que estaba probando ahorita aquí en una hoja de cálculos y descubrí cómo graficar el de pastel. Debemos de introducir el comando gráfico circular y eso va entre llaves, van las frecuencias. Primero tiene que abrir paréntesis. Ahora, dentro de los paréntesis, las llaves. Ahora, en la tabla de frecuencia tiene que irse la tabla de frecuencia. Van separados por comas, 4,2, coma 4. Creo que tiene desactivado el micrófono, Lick. Perdón. Sí. Gracias, no me había percatado.
Bien, decía, a partir de ello, bueno, Miguel ya nos dio una opción, que es gráfico circular, ¿verdad? Solamente lo repito porque creo que mantuve el micrófono apagado en ese momento. Paréntesis, y dentro de los paréntesis las llaves, y acá únicamente los datos, ¿sí? 4, 2, 4, 8, 10. De esa manera. Y con eso realizamos, ¿verdad? El gráfico circular, aunque no con sus atributos todavía colocados, pero sí con la forma gráfica de un círculo a partir de las frecuencias de cada uno. Ahora, es importante tener su respectiva tabla de frecuencias, o sea, haber hecho previamente, como lo hicimos, ¿verdad? La tabla de frecuencias, para lograr llegar precisamente al gráfico circular. Ahora, es el único, de acuerdo a ustedes, a lo que ven acá, especificaciones que se hace mediante comando. Porque el resto, así como el diagrama de barras, parte de ciertas características. Vamos a ver las opciones. Veamos, le podemos establecer, vamos a ver si podemos ampliar un poco acá. Veamos, podemos ampliarle o establecer, por ejemplo, sus dimensiones. En la gráfica podemos darle precisamente las dimensiones, cuándo debe ser el mínimo, el máximo, a que hasta ahí llegue la parte, por ejemplo, de X, la parte de Y, hasta dónde debe llegar, que vaya pasando, cuál es el paso, ¿verdad? Que debe ir dando, por ejemplo, Y va pasando de 2 en 2, X de 1 en 1. Entonces, acá va a ser muy importante el comprender cómo voy a generar, ¿verdad? El análisis de una variable. Entonces, para ello me voy a mover hasta esta otra pestaña y vamos a definir, bueno, esta la tengo en blanco ahorita, ¿sí? Esta la tengo en blanco, solo tengo los datos. E iniciamos con el análisis de una variable. Eso me va a generar un nuevo apartado. Eso de entrada, tengo un nuevo apartado. Ahora bien, ¿cómo genero entonces el gráfico de barras? Es decir, ¿cómo lo voy a exportar? Yo ya tengo acá definido el gráfico. Yo, bueno, ya está definida la tabla de datos. Eso ya está fijo, ya no es movible. Pero ¿cómo lo genero a partir del menú que se me ha dado? Es decir, del menú de la barra de herramientas. ¿Cómo lo logro generar? Es importante, en primer lugar, probablemente tener la tabla de frecuencias. ¿Quién sabe? Que la necesitemos. Pero podemos darle ya especificaciones, ¿sí? Necesitamos, sí o sí, un gráfico de barras. Dimensiones puede ser 0.5. Muy bien, ahí no hay vuelta atrás. El mínimo, acá, bueno, vamos a ver. Vamos a desmarcar, ¿sí? A desmarcar dimensiones automáticas para establecer qué mínimos quiero. Yo quiero que el mínimo sea 1 o que sea 0, por ejemplo, que el máximo sea 6, que vaya de 1 en 1, que acá el mínimo sea 0, acá el máximo 10, que vaya de 2 en 2, de acuerdo a cómo estaba el anterior, ¿sí? Aquí estamos respetando cómo estaba el anterior. Quitando, claro, las dimensiones automáticas. Entonces, muy bien. Ya establecí dichos parámetros.
Ya tengo entonces parámetros para la gráfica y para el diagrama de barras. Vamos a mostrar la tabla de frecuencias, probablemente la necesitemos, aunque originalmente, ¿verdad? No está marcada, así que la vamos a dejar acá. Las dimensiones no es necesario automática, yo aquí le puedo dar otra dimensión, no importa. Y vamos a ver qué pasa si hacemos clic acá, a la par de la configuración. Voy a hacer clic y vamos a ver qué pasa. Me da esas opciones, es copiar o exportar como imagen. Vamos a darle copiar en vista gráfica. Y vamos a cerrar la opción acá. Ahora, muy bien. Ya tengo esta parte. Yo puedo, veamos, estos son estadísticos, estos son para mostrar estadísticas. Pero como no tengo mayores elementos, no requiero mayores datos estadísticos. Así que se vuelve innecesario. Veamos, al hacer clic se abre, al hacer clic se cierra nuevamente. Veamos acá. ¿Qué pasa al hacer esto? Hago clic se abre, hago clic se cierra. ¿Qué pasa aquí? Hago clic y no pasa nada. Pero sí es importante que tengamos ya los datos descritos. Eso de ley, sí o sí, tener todos esos datos. Entonces, al volver a reactivar acá, me genera la opción diagrama de barras. ¿A partir de quiénes? A partir de estos datos. Pero la pregunta es, ahorita en concreto, ¿cómo creen ustedes que tendría que ser yo para llevarme estos datos hasta generar mi gráfico? Es una pregunta válida. ¿Eh? ¿Cómo lo podría desarrollar? ¿Cómo los podría llevar para ahí? ¿Cómo lo podría llevar ahí? Recordemos que aquí estamos en un aprendizaje. Estamos comenzando a aprender a graficar mediante GeoGebra. Y la incógnita es, bueno, ¿cómo genero mi gráfico de barras a partir de esos datos? De acuerdo a lo que ustedes pueden ver o pueden notar acá. Veamos. Entonces, acá las dimensiones, repito, van a ser a discreción. La dimensión que sea 0.5, está bien, puede ser automática. Pero ahora viene, ¿cómo voy a generar el gráfico? Es decir, ya tengo los datos, ya tengo el gráfico. Si yo busco acá, esa opción me da solo para abrir más elementos. Esto es para calcular estadísticos, esto es para calcular el diagrama o para encontrar el diagrama. Pero ¿cómo hago que estos datos se vean como una tabla de frecuencia? Vamos a dejar por 2 minutos que ustedes exploren la herramienta de momento para ver a qué llegan. Cuando pasen esos minutos, voy a proceder a realizar el cálculo o la forma de encontrar el gráfico de barras.
Bien, vamos a ver. Ya pasaron los 2 minutos. ¿Encontraron alguna forma particular? Muy bien. Entonces, vamos a continuar por acá. Si ustedes ven, vamos a ver por acá. Permítanme un momento. Si ustedes ven, esta tiene bien definida las barras a partir de esa opción. Normalmente GeoGebra sugiere lo siguiente, veamos. Vamos a cerrar nuevamente acá. Normalmente su GeoGebra sugiere esto, que se seleccionen los datos. Es decir, todo. Eso es lo que normalmente pide, que se seleccione todo y que se seleccione el análisis de una variable. Eso es lo normal, ¿sí? Y lo que queremos es un gráfico de barras, un diagrama de barras, donde tenga esas dimensiones y la gráfica tenga las siguientes dimensiones, que es el mínimo 0, el máximo 6, porque no excede a 6 la frecuencia más alta, en X, bueno, el valor X, que vaya pasando en 1, que el mínimo sea en 0, que el máximo sea en 10 o puede ser 12, y que pase en 2. Y ahí tenemos ya, vamos a ver, quitamos la configuración y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no se ve la gráfica? Es un dato meramente válido, porque ya se debería de ver. Entonces vamos a hacer otra cuestión. Vamos a llamarle, vamos a ver, uno que salva cola tiene frecuencia 10, 2 que es Pepsi Cola tiene frecuencia 8, la siguiente tiene 4, 2 y 4. Vamos a ver qué pasa si yo hago eso. Vamos a insertar, perdón, el análisis de una variable. Y vean, ya lo generé. Repito, vamos a ver. Yo puedo tener esa tabla. ¿Sí? Puedo tener esto. Pero yo necesito, ojo, necesito la tabla de frecuencias, pero no la tabla que estaba generada acá. Vean. No la que generé acá a partir del comando tabla frecuencias. ¿Sí? Recuerda que aquí generé abriendo la vista gráfica. Abriendo la vista gráfica y cerrando las cuadrículas. Yo generé una tabla frecuencias de A1 hasta A28. Y de automático me la vi, bueno, no me apareció. Aunque es que esa está vacía, ya vi. No era esta, era en esta. Era en esta, perdón ahí. Había generado las tablas de frecuencias de A1 a A28. Justo esto. ¿Sí? Pero viene la incógnita. ¿Cómo lo genero? De esta manera. Aquí no me la da en el orden, porque Salvacola es la primera según el orden. Aquí me la da en forma un tanto diferente, en forma, por decirlo así, alfabética. Las 5 variables. Pero GeoGebra no me reconoce la palabra salvacola como una variable para el gráfico de barra. Pero yo sé que el código que tiene, este es el código, salvacola es el código 1. Yo sé que el código de salvacola es 1 y que salvacola aparece 10 veces. Yo sé que Pepsi Cola tiene código 2 y que aparece 8 veces. Yo sé que Coca-Cola tiene código 3 y que aparece 4 veces. Que Fanta tiene código 4 y aparece 2 veces. Y que
ninguna tiene la opción 5 y aparece 4 veces. Entonces, si yo intento generar un gráfico de barras solo de esa manera, es decir, hacer esto, miren. Si yo hago esto, me da la opción de gráfico de barras, pero con solo hacerlo, tiene que aparecer, pero no aparece. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que se necesita más bien hacer? Lo que se necesita es esto. Seleccionar la tabla de frecuencias, tanto de la categoría como de sus frecuencias, hacer clic sobre análisis de una variable y automáticamente me va a generar el respectivo gráfico de barras. Entonces, yo acá, valga aclarar, ¿verdad? Puedo, en cierta manera, manipular datos. ¿Qué pasa si yo cambio aquí a 6? Vean la gráfica. Varió. Voy a regresar a la 4. Voy a subir esta de 2, la voy a subir a 8. Enter. Miren. Eso es lo dinámico del análisis estadístico en GeoGebra. Yo puedo manipular la hoja de cálculo. Y ojo, aquí no he abierto otra vista gráfica. Únicamente tengo abierto el análisis de una variable. Voy a regresar a su valor real, que es 2. Y vean acá, ¿qué va a pasar cuando presione Enter? Va a disminuir también. Claro, yo voy a tener todas esas respuestas, pero hay que categorizarlas. Hay que darle una categorización. Y la categorización se da a partir de qué valor le voy a asignar. Si mis opciones de respuesta es excelente, muy bueno, bueno, regular y malo, debo darle 1, 2, 3, 4, 5. O si tengo más respuestas, irle dando una categorización acá. Y algo importante, no necesito agregar categoría y frecuencia y a poner acá los datos. Sí lo puedo hacer, pero a la hora de seleccionar el conjunto, solo lo hago tomando en cuenta los datos de carácter numérico. Esa es la regla estricta para los gráficos de barras. ¿A qué me refiero con esto? Veamos. Si yo tengo 6 categorías o 7 categorías, entonces debo de ponerlas así con su respectiva frecuencia. Pero a la hora de hacer el gráfico solo voy a seleccionar esto, sin el encabezado de cada columna. Esa es la regla básica. Y eso es lo que requiero conocer para poder llevar a cabo el desarrollo de los problemas relacionados a las gráficas en GeoGebra. Y ojo, yo puedo cambiar acá. Imaginémonos que quiero cambiar un histograma. Me va a quedar así, aunque esto no es un histograma, porque no se puede hacer histogramas a partir de datos categóricos. Los histogramas son exclusivamente para datos ordenados en intervalos de clase. Entonces, si hice un histograma y me pedía uno de barras, eso está malo, porque si ustedes ven hay una diferencia entre el histograma y el diagrama de barras. Y a su vez existe una diferencia con el diagrama de caja, que tiene esa opción, que no me sirve para ese tipo de datos. Entonces, regreso al diagrama de barras y ahí está. Bajo las características que yo le he pedido. Ancho 0.5, la gráfica, yo puedo manipularle acá, que el mínimo sea 0, que el máximo sea 6, que el paso sea en 1, que el mínimo acá sea 0, que el máximo sea 10 y que el paso sea 2. Y automáticamente ya se generó, ya se ordenó, por decirlo así. Entonces cierro la configuración. Vamos a esperar ahí que le den copiar en vista gráfica. Eso lo trasladaría hacia la vista gráfica 1.
Pero eso es lo que se necesita como tal. Entonces, aquí lo manejo, básicamente. ¿Sí? Aquí lo manejo. Es importante darle en dimensiones automáticas, desmarcarlo, que la cuadrícula no se vea y darle yo mis consideraciones respectivas a la gráfica. Entonces, vean, puedo, como repito, puedo cambiar los diferentes tonos. Ahorita se me cerró, ya no me dio más, porque exporté, ¿verdad? Erróneamente, pero ese es el procedimiento. Debo de, primeramente, tener marcados los datos y generar el análisis. ¿Sí? Y ya después únicamente cambiar sus respectivas dimensiones para que se vea diferente. Y ahí está. Ya ahora se ve un poco más similar al que tienen en el laboratorio interactivo social, que va de 1 en 1 e inicio en 0 en ambos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ya, ¿verdad? En esta parte. Vamos a ver también más adelante, ¿verdad? En la siguiente tutoría, los diagramas de caja y los histogramas. Y a partir de qué tipo de datos los vamos a ir elaborando. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta unidad, la parte de las representaciones gráficas. Yo sé que todavía están trabajando en su proyecto de investigación, pero sí era importante, ¿verdad? De acuerdo a la ruta de aprendizaje, adentrarnos ya a esta parte, porque sí, ya vamos en la recta final, el tiempo se nos está yendo y necesitamos pues ir avanzando e ir terminando estas unidades. Bien, vamos a ver comentarios al respecto. Me gustaría escuchar sus opiniones, qué les ha parecido lo que hemos aprendido ahora. Dejo el espacio abierto, si no ya voy a pasar a selecciones directas para que alguien nos pueda dar su opinión. Bien, dado que no hay participaciones, vamos a ver. Sara nos dice por acá, nos escribe que es bastante interesante. De hecho, se necesita, ¿verdad? También conocer algo sobre estadística, sobre todo conceptos fundamentales para poder aplicarlos. Vamos a ver qué nos puede compartir. A ver, vamos a darle la palabra a Michael. Michael, ¿qué nos puedes comentar de lo que hemos visto en esta ocasión? Vamos a escuchar a Karen, ¿qué nos puede comentar? Bueno, a mí me parece que es bastante parecido a Excel, la verdad. Tiene múltiples funcionalidades de Excel, con la diferencia, claro, de la forma en cómo debemos de realizar la gráfica, ¿verdad? Donde ya intervenimos con código en algún momento, como el caso de las tablas de frecuencias. Sí, siento quizá, o quizás por la falta de costumbre, pero sí, en comparación, siento un poco más fácil Excel que es, quizás porque es más directa la opción. Sí, Excel tiene ciertas ventajas y es que va más directo, va al golpe, hacer la gráfica en un solo y le coloco. De hecho, en Excel me da la oportunidad de ponerle etiquetas, cambiar de color. Aquí también la puedo hacer. Claro, es más complejo en cierto punto por las características que se tiene, pero sí tiene unas características similares a un programa estadístico llamado SPSS que trabaja directamente con categorización, es decir,
con darle un valor acá a las categorías, más no ponerlas como tal. Entonces, todas tienen sus limitantes y sus ventajas, considero yo. Vamos a escuchar ahora a ver qué la opinión de Oscar. ¿Qué nos puedes comentar, Oscar? Hola, Lick, buenas noches. Bueno, me parece bastante interesante. Lastimosamente no pude seguir en mi computadora, no que estoy conectado desde el teléfono, ¿verdad? Por problemas de conexión. Pero está bastante interesante y bueno, iba tomando algunos apuntes, ¿verdad? Para aplicarlos ya lo más pronto posible. Vale, muy bien. Y Mariela por acá nos pone, ¿verdad? Me parece interesante y es de mucha utilidad. Me parece que hay mucho que aprender de esas herramientas. Realmente ya vieron ustedes cuán amplio es GeoGebra, qué tanto se puede hacer a partir de GeoGebra. Y pues realmente son herramientas que se pueden explotar mientras se sepan manipular. Es difícil muchas veces manipular todo, comprender todo, pero las herramientas más básicas considero se pueden llegar a dominar en un porcentaje bastante alto. Así que eso es lo que teníamos preparado para esta noche. Recuerden que si no han firmado la asistencia, deben de firmarlo antes de finalizar la tutoría para que no les vaya a caer el formulario de inasistencia. No nos olvidemos siempre de marcar la asistencia. Por otro lado, recuerden la entrega del proyecto. Lo tenemos para, ahorita les confirmo, vamos a ver por acá. La entrega está programada para el jueves 6, a más tardar, jueves 6. En plataforma ustedes van a ver viernes 7 a las 0 horas, se los enseño acá. Viernes 7 a las 0 horas, pero entiéndase, jueves 6 al finalizar el día. Así que ahí tendríamos la entrega de este nuevo proyecto. Si llegan a surgir dudas, no duden en hacerlas llegar. Ahora pues sí será consulta. Comprendí que iba todo bien hasta el momento, que van avanzando bien. Así que esperemos que sigamos así. Recuerden que en el proyecto 2 mejoraron en comparación del proyecto 1. Así que esperemos que en esta ocasión sea igual. Sigan mejorando en la elaboración de sus proyectos. Y la actividad síncrona, que es leer ruta de aprendizaje y laboratorio interactivo social, y marcar ambas actividades como completadas. De esa manera, lograrían ustedes obtener la nota relacionada a la síncrona 12. Muy bien. Entonces, sin más, ¿verdad? No sé si hay alguna inquietud más. Bien, entonces si no hay más inquietudes de momento, si todos estamos claros con todo, vamos a dejar acá la tutoría, ¿verdad? Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su asistencia a esta sesión. Esta semana sí tenemos tutoría el sábado. El sábado tenemos tutoría a las 2 de la tarde, así que los espero por ahí. Sería la sabatina número 5 que vamos a tener ya en esta semana, donde vamos a continuar abordando esta parte de las hojas de cálculo en GeoGebra. Así que sin más, ¿verdad? Agradecerles nuevamente a cada uno por su asistencia y desearles a todos una feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.